Bueno, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Estamos acá en un nuevo episodio de los 41 tropiezos de la Heteronorma México. Y antes de adentrarnos en el interesantísimo programa que tenemos, vamos a saludar a nuestros queridos colegas. Roberto, ¿cómo estás? Bien, Lucía, muchas gracias. Soy Roberto Fiesco y muy contento de estar en una emisión más de este programa, hablando además de un momento escénico de la vida cultural de este país, probablemente muy interesante. Sí, ¿o cómo te va? Bueno, estoy contentísima de estar acá. Por cierto, felicidades por estar en ese lugar que yo sé que es estresante y complicado. Estoy súper nerviosa, perdón si lo hago mal. Y bueno, nada, hoy tenemos un programa muy interesante y me da un poco de risa que llevas la mitad del tiempo que llevas aquí en México, no has podido conocer la ciudad, entonces no conoces el espacio, ya habrá oportunidad cuando se acabe este encierro. Esperemos. Bueno, acá ya adelantamos algo y vamos a hablar de un espacio. Ese espacio es El Hábito. Es un espacio que fue una referencia del teatro mexicano, donde pasaron numerosas y numerosos artistas, como por ejemplo la querida Chabela Vargas. Y para adentrarnos un poquitito más también en el qué es ese espacio, vamos con esta cápsula y volvemos. En la calle de Madrid número 13, en el corazón de la colonia del Carmen de Coyoacán, se encontraba El Hábito, recordado como un lugar legendario, lleno de historias y leyendas que marcó un hito en el cabaret, la vida nocturna y la historia LGBT+ mexicana. Liliana Felipe, cantante y compositora argentina, llegó a México en 1977. En el año de 1980 conoció en el escenario, actuando, a Jesús Rodríguez, actriz, directora, artista del performance y activista mexicana. El encuentro de ambas mujeres fue fructífero no solo a nivel personal, pues dio como resultado el surgimiento de una maravillosa mancuerna artística. Liliana y Jesúsa decidieron crear un espacio en México, donde pudieran desarrollar su talento y creatividad artística. Tiempo después, en 1990, se encuentran con La Capilla, el foro cultural creado por Salvador Novo en los años 1950, y se crea El Hábito. Se podría describir a El Hábito como una suerte de laboratorio, donde se experimentó y se probó con la ópera, la opereta, el performance, la sátira política y la música alternativa. Bajo la guía de Felipe y Rodríguez, El Hábito vivió un esplendor que se prolongó por 13 años. Fue en El Hábito donde la mítica Chabela Vargas resurgió a la escena musical más de una década. Allí también volvió a brillar Enrique Alonso Cachirulo. Allí brillaron también toda una corriente de artistas como Eugenia León, Regina Orozco, Astrid Haddad, Rita Guerrero, las hermanas Águila, Susana Zabaleta, Pilar Bolívar o Darío Tepié, entre otros. Más de 320 espectáculos y montajes teatrales se representaron en El Hábito. Además, la sólida presencia de Liliana y Jesúsa como activistas de la comunidad LGBT+, convirtió al recinto en un refugio para dicho colectivo, específicamente para el colectivo lésbico, que lo convirtió en uno de sus cuarteles, y en un foro de expresión de la cada vez más pujante comunidad sexualmente diversa de la capital mexicana. Bueno, y acá regresamos para hablar un poquito más del hábito. ¿Qué es el hábito? ¿Por qué vamos a hablar del hábito? Y de alguna manera tiene que ver un poco con quiénes abrieron el hábito y con qué sentido. Y acá hablamos de Jesús Rodríguez y su compañera Liliana Felipe, con la que vamos a tener el gusto de conversar hoy es con Jesús Rodríguez para que nos cuente un poquito acerca de este espacio Bar Teatro, Farsa Mexicana. Roberto. Pues a mí me llama mucho la atención la reapropiación primero del espacio, ¿no? Este es un espacio fundado por Salvador Novo en 1953. Se estrena con una obra de un dramaturgo italiano probablemente muy olvidado como Cesare Viola, el presidente Hereda. Es decir, era un teatro pequeño de apenas un centenar de butacas, ¿no? Que era el Teatro de la Capilla, ¿no? Que se convierte de alguna manera como en un centro referencial social de una forma de hacer teatro, digamos, muy particular y que comienza su decadencia muy pronto. Es un teatro que dura apenas 4 años y que justo el montaje Esperando a Godot, que es uno de los grandes partoaguas del teatro de vanguardia en el mundo, llega a México de la mano de Salvador Novo, un director mucho más especializado en teatro, no diría familiar, pero digamos con cierto nivel crítico y tal. Entonces, digamos, con este antecedente, o sea, la reapropiación de este espacio por parte del grupo comandado por Jesús Rodríguez, me parece muy interesante porque abre la posibilidad también de volver, digamos, como a un discurso que históricamente correspondía al teatro de revista
mexicano en los años 20, este teatro revolucionario, que de alguna manera era tan crítico, que llevó a tantos cómicos del momento a la cárcel incluso, ¿no? Digamos, por criticar al gobierno, por criticar a los grandes generales, ¿no? Digo, hay como, de alguna manera, una actualización de ese discurso, y es precisamente en el periodo de Carlos Salinas de Gortari cuando esto comienza, y el hábito se convierte, que es una extensión, digamos, como el Teatro de la Capilla, y una manera de financiar también las puestas en escena mucho más serias, en algún sentido, que se ponían en la capilla, era a través del cabaret, era a través del consumo, digo, de parroquianos, de clase media alta, políticos que además asistían en masa al hábito para verse burlados, además, ¿no? O sea, se construían chistes cuando llegaba un político determinado, un secretario de Estado, un senador, un diputado, se construían chistes a partir de él que se integraban a los espectáculos, que eran espectáculos de mucha actualidad política. Entonces, digamos como que este paralelismo entre la creación del espacio en los años 50 y lo que llegó a significar en los 90 me parece muy interesante. Bueno, evidentemente a mí no me tocó en los años 90. Oye, a mí tampoco, ¿eh? Yo era muy joven. Estaba muy pequeña. Te lo contaron. Sí, bueno, me dijo un amigo. Era muy joven y muy pobre, porque si uno era estudiante pobre, pues no podías entrar al hábito, evidentemente, ¿no? Sí, entonces lo que me ha tocado ir a este espacio, al espacio físico, he de hacer una confesión culinaria, y es que disfruto mucho los antojitos que venden allí. En el refectorio, que también es un espacio creado por Novo. En efecto, y la verdad es que es una experiencia muy disfrutable estar comiendo antojitos, estar viendo sátira política. He de decir que yo no soy muy versada en temas de teatro. La primera vez que, por ejemplo, vi que se había hecho este tipo de farsa política, que me tocó escucharlo, yo creo que ha de haber sido con Tito Vasconcelos. Eventualmente me tocó, por ejemplo, con Las Reinas Chulas. Y de hecho, en el caso, por ejemplo, de Ana Francis, a quien le mando un saludo, yo ni siquiera la conocí ella en México, me tocó conocerla en la Universidad de California en Santa Bárbara, y fue muy impresionante ver a alguien haciendo farsa mexicana en inglés, ¿no? Eso me pareció impresionante, la capacidad que tenían tanto Tito como ella, por ejemplo, de poder hacer un discurso político que a la vez era lúdico, ¿no? Y yo, ya lo he dicho, yo no soy así que digan muy culta en teatro, la verdad es que no lo soy. Y me sorprendía un poco, por ejemplo, esta manera de conducir la relación con el público, ¿no? Afortunadamente alguna vez un amigo me señalaba que en realidad es esto bastante viejo en el teatro. Recuerdo que me decía, es que ya desde Aristófanes hay una manera de hacer teatro que se involucra mucho con las audiencias, que puede ser muy participativo, muy lúdico y de enorme crítica política. Y me acuerdo, por ejemplo, hablando, por ejemplo, de Jesusa, que vamos a hablar con ella, y aquí, biologada, lo siento, lo tengo que decir, ella, bueno, además de un referente cultural, ha sido un referente de la defensa de los derechos animales y también, por supuesto, la defensa del maíz nativo, que es un tema que parece que no tiene nada que ver con el programa de hoy, aunque hay gente que diría lo contrario. Y bueno, menciono eso porque justo las obras de Aristófanes que yo he visto han sido muy pocas, y una que recuerdo mucho es justamente Las Aves, que es curioso porque usan en efecto, personajes no humanos para hacer crítica política de un momento, ¿no? Que es algo muy, muy de Aristófanes, ¿no? Entonces, digo yo, no sé si están de acuerdo Jesusa y compañía en que yo les diga aristofánicas, pero de alguna manera sí asocio esta especie de esta farsa mexicana con un estilo de hacer teatro que es muy antiguo y que a veces quizás no nos lo parece, y que ha tocado distintos temas, ¿no? O sea, por ejemplo, en Las Aves, la politización de lo humano, usando, por ejemplo, a aves. Eso me parecía súper interesante, ¿no? Mencionabas hace un momentito los nombres justo de Tito Vasconcelos y Ana Francis Moore, pues, ¿no? O sea, quisiera pensar como en esta gran figura que es Tito Vasconcelos, a quien habría que dedicarle un programa, por supuesto, ¿no? En su momento. Digo, pero pensaba como en este grupo de actores que acompañaban el trabajo de Jesusa Rodríguez y de Liliana. Pensaba también, en Alejandro Calva o en cantantes como Eugenia León, cantantes y actrices como Regina Orozco. Es decir, había digamos, como todo un mundo de gente haciendo cabaret. Y por otro lado, una revaloración de figuras, como mencionaba Lu hace un momento, como Chabela Vargas, pues, ¿no? Como las hermanas Águila, como Enrique Alonso Cachirulo, pues, ¿no? Digo, el gran, personaje del entretenimiento para niños
gay, ¿no? Además, pues, ¿no? Digo, lo cual es muy interesante, pues, ¿no? Entonces, digamos, creo que había como si hay un lado de nostalgia en este espacio, pues, ¿no? O sea, el propio espacio, digo, para quien lo conoce, digo, es un espacio en realidad no muy grande. Se lo voy a contar un poco a Lu, que es la que no ha estado por ahí. Fui una vez una al vez. Vicio, O sea, tuve la oportunidad de ver a las claro. reinas chulas. Y hay ahí una serie de fotografías gigantescas que yo creo que se conservan de la época justamente Novo, de Simón Flechín, Semo, que era el apellido de este fotógrafo, que son artistas de la época, ¿no? Digo, y entonces siempre me ha parecido que hay en la construcción como de este lugar, pues, ¿no? Un mundo donde un poco todos cabían, o sea, todas las manifestaciones escénicas cabían, ¿no? O sea, lo mismo, esta cosa híbrida de performance, revista política, teatro de carpa, revista mexicana, no sé, o sea, como que todo cabe en ese lugar, más una serie de personajes como Isela Vega, digo, que probablemente ya estaban como generacionalmente en otro lugar y que de pronto en el hábito tenían como una especie de revival. Y bueno, Chabel es quizás el mejor de los ejemplos porque es ella quien va a salir al mundo a partir de este rescate que hacen en ese momento. Bueno, y con esta introducción súper interesante vamos a tener una gran conversación para ver cómo se intersectan de alguna manera la farsa mexicana con la agenda LGBT y con algo que traía Gio que tiene que ver un poco con quizás el antiespecismo, ¿no? Y con la política. Y con la política, ella total. acaba convirtiéndose en senadora, las reinas chulas acaban de ser nombradas diputadas. Entonces total, digo, total. Si hay las diputadas chulas. Las diputadas reinas hubiera sido una contradicción. Bueno, no se vayan que vamos a volver para conversar acá con Jesús Rodríguez sobre todos estos temas. Bueno, bienvenidas y bienvenidos. Seguimos acá en los 41 tropiezos de la heteronorma en México. Y ahora sí, vamos a introducir a nuestra invitada de lujo. Roberto, por favor. Bueno, ella también es universitaria, como afortunadamente muchos de los invitados que hemos tenido en estas emisiones. Ella es egresada del Centro Universitario de Teatro de esta universidad. Y bueno, desde los años 70, al lado de Julio Castillo, montó espectáculos enormemente célebres como Vacío, una obra basada en textos de Silvia Plath, que las llevó a recorrer Europa. Y después, para quienes vivimos los años 80, seguramente recordaremos espectáculos tan memorables como Marguerite o Cada quien su Yurcenar o Crimen, basados en textos de Marguerite Yurcenar. De hecho, si se dan cuenta, hay unas piedras aquí en el Centro Cultural Universitario que son precisamente herencia de esos montajes. O Donna Giovanni, que es probablemente uno de los grandes momentos de renovación de la ópera en este país y que probablemente volveremos a él en un ratito. Y bueno, por supuesto, desde el año 90, como decíamos en el bloque pasado, funda El Hábito, que va a ser un espacio referencial para el cabaret como resistencia, que era un poco la idea que manejábamos, y a partir de ahí, bueno, hay un montón de espectáculos escénicos, digo, cientos y cientos de puestas en escena y de rescates. Ella es, por supuesto, Jesús Rodríguez, a quien le damos la bienvenida hoy aquí en los 41 Tropiezos. Hola, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenida. Muchas gracias, Roberto, Giovanni, Lucía. Muchas gracias por esta invitación. Y bueno, nos encantaría hacer un poquito de historia, Jesús, y nos encantaría un poco saber cómo llegas a la Capilla, este espacio, bueno, referencial para el Teatro de los 50, gracias a Salvador Novo, pero cómo llegas tú ahí, cómo se te ocurre la idea de iniciar el proyecto del Hábito. De la Capilla primero y después del Hábito. Bueno, porque yo nací en la esquina de Madrid y Aldama. Fue mi primer casa de los 1 a los 3 años. Y yo conocía ese teatro por la vecindad tan cercana y porque entraba ahí mucha gente muy rara. Y siguió entrando hasta después de que nosotros lo dejamos. No sé si todavía sigue entrando, pero siempre entró gente peculiar. Y es que era el espacio de Salvador Novo, el que usaba como espacio de trabajo desde el año 51, que lo abrió. Y cuando yo
estaba trabajando en El Fracaso, que así se llamaba nuestro primer cabaret con Liliana, de pronto recordé que existía ese pequeño teatro y que estaba abandonado ahí en la calle de Madrid número 13. Entonces fuimos a visitar al doctor López Antuñano porque pues yo quería seguir haciendo teatro, además de que teníamos el pequeño cabaret con Liliana ahí en La Conchita. Eso te debe sonar chistoso, Lucía. Efectivamente. Pero es la Plaza de la Conchita en Coyoacán. Coyoacán. Yo quería seguir haciendo teatro, especialmente tenía un grupo, un colectivo, y quería yo poner una obra de esas sencillitas que se llama Macbeth, de Shakespeare. Y entonces me acordé de ese teatro y fui a buscar al doctor Salvador López Antuñano, que era el dueño, y me lo rentó en el año 80. Entonces lo rentamos del año 80 al 82, más o menos. Y después nos fuimos a viajar por Europa con Donna Giovanni, con varias obras durante todos esos años. Pero ya cansadas de tantas giras, decidimos, Liliana y yo, que queríamos tener un lugar fijo. Precisamente la obra que mencionaste, Yurcenaro, cada quien su Marguerite, yo tenía ahí 20 toneladas de piedra porque ya no quería que me invitaran a ningún lado. Yo decía, ya con una escenografía sí va a ser difícil que me inviten a viajar. Y entonces decidimos establecernos en un lugar y recordé la capilla otra vez, fui a hablar con Salvador López Antuñano, seguía siendo el dueño, y nos lo rentó durante los siguientes 15 años, y ahí fue que hicimos ambas cosas, tanto un cabaret como un teatro, que hasta la fecha pues sigue funcionando, a pesar de que en la pandemia se cerraron los teatros, pues ya lo están retomando, y ahí Boris Schoeman ha hecho un trabajo extraordinario. Así que la historia fue, pues desde mi infancia, era casi ya un destino. Y ahí, Jesús, a vos haces siempre una distinción entre el cabaret y la farsa mexicana, ¿no? Hablas del cabaret como un concepto más europeo y la necesidad de acá localmente hablar de la farsa como una crónica. ¿Qué significó para ustedes el hábito en ese sentido? Bueno, esencialmente el hábito fue un proyecto de investigación, un laboratorio escénico, porque habíamos descubierto desde el año 80 que no se hacía investigación en el género del cabaret, o eso que en Europa se llama cabaret. No se hacía investigación profunda, no solamente académica, sino verdaderamente en escena, lo que el cabaret o la farsa requiere, que es su ejercicio sobre el escenario. De modo que era una oportunidad maravillosa de hacer un laboratorio teatral en el Teatro de la Capilla y utilizar estos salones que no había construido en los 50 como departamentos para rentar. Uno se llamaba el Salón Rojo, otro se llamaba el Salón Blanco y Negro, y entonces le pedimos a Salvador si nos permitía abrir el espacio, unir los dos espacios y abrir un lugar en donde se hiciera este laboratorio de farsa mexicana, que hasta la fecha se hacía, pero muy poquito, y no se hacía una investigación seria o un laboratorio, claro, con el hándicap de que el público no se tenía que dar cuenta de que aquello era un laboratorio, porque había que sostenerlo con las entradas y con el consumo propio de los clientes. Entonces era un laboratorio clandestino de farsa mexicana. Y le llamo así, justo para no confundirla con el cabaret europeo, que tiene sus características, mientras que la farsa mexicana pues tiene sus orígenes desde la litografía del 19, pasando por supuesto por la gran aportación de México al mundo que es la carpa, y llegando hasta los años 80, 90 ya a una formación distinta, digamos, de la aproximación a la farsa, que es muy mexicana y que según yo todavía no tiene un nombre correcto para definir. Es tan nuevo esta investigación que todavía no tiene un nombre, digamos, que la defina como tal. Por eso le llamo farsa mexicana por lo pronto.
He de confesar que como bióloga mi concepción de lo que es un laboratorio es bastante limitada porque suelo imaginarme un lugar lleno de cristalería y no sé, ranas disecadas, y me encanta esto que nos estás contando porque de entrada expande mis horizontes de lo que es un laboratorio, porque a mí nunca se me habría ocurrido, por ejemplo, escuchar que un laboratorio podía ser también un lugar de exploración de discursos de resistencia, de discursos de crítica política, de discursos, digamos, de parodiar distintas cosas. Y yo no sé si nos podrías contar cómo se juega esta, digamos, doble faceta de explorar en estos laboratorios, pero también hacer estos discursos de crítica. Bueno, de entrada me asusta tu referencia hacia los laboratorios con ranas, porque yo soy vegana y soy muy extremista en la defensa de los animales, y últimamente justo pusimos una iniciativa contra los animales, el uso de los animales en laboratorio, porque yo pienso que si queremos realmente acabar con un sistema capitalista patriarcal, pero en el fondo lo estamos perpetuando cuando comemos animales o cuando los usamos en laboratorio, nunca vamos a acabar ni con las violencias ni con el patriarcado. Pero fuera de eso, yo hablaba del laboratorio en el sentido amplio, por supuesto, en el sentido en que se ha usado siempre en el teatro. Tienes laboratorios de investigación teatral, pues desde, ¿qué te puedo decir? Desde Meyerhold hasta Grotowski, o el propio Artaud. Artaud sería para mí el gran investigador de las formas teatrales más incomprendidas e inesperadas. Pero bueno, muy aparte de eso, para mí siempre el teatro ha sido un laboratorio, porque me formé con Julio Castillo, que era un hombre que no tenía academia y que sin embargo era un gran investigador del teatro. Era una conciencia muy nueva, una aproximación muy fresca, justo fuera de la academia, y que yo creo que hizo el teatro más revolucionario de los años 70 a los años 90, ¿no? Bueno, hasta que su influencia sigue adelante. Pero como me formé con él, nuestro trabajo siempre era un laboratorio, siempre era estar experimentando, siempre era estar buscando. Y así es como yo concibo el teatro. Yo pienso que, como diría la misma Yourcenar, el arte consiste en expandir los límites de la norma social. A eso nos dedicamos quienes nos dedicamos al arte, y yo creo que esa expansión de la normatividad social amplía también el alma humana y la mente humana y el espíritu humano. Entonces, por eso, esta idea de siempre estar experimentando. Ahora mismo lo estoy haciendo en el Senado, estoy tratando de experimentar nuevas formas de hacer política a través del performance, nuevas formas de hacer política a través de un lenguaje que no sea el lenguaje de la violencia en la tribuna, que no sea expresarse de esa forma estridente y agresiva para poder imponer tus ideas, sino todo lo contrario, utilizar el humor, porque yo creo que esa especie de solemnidad arcaica que usa, digamos, los discursos del Senado, que son tremendamente solemnes, están hechos para distanciar a la gente y para no provocar hegemonía popular, sino al contrario, distanciar a la gente de la formulación de leyes que le afectan y que le importan, pero de esa manera pues, te alejas, porque hoy es un lenguaje incomprensible. Es decir, llegan a formular cosas tan absolutamente extraordinarias, como el otro día una senadora que dijo: bueno, estos son los beneficiarios en negativo. Nunca en mi vida yo había oído algo tan absurdo como ser un beneficiario en negativo, pero esa retórica que creo que está perfectamente instrumentalizada para distanciar a la gente y no empoderar a una población que requiere hacer sus propias leyes. Eso es lo que estoy intentando ahora, y para mí es un laboratorio más, ahora ya no en el teatro, sino en el teatrote, que es el Senado.
Jesús, volviendo justamente a esta primera época del hábito, ¿no? Que justo nos interesa mucho, como decía Shibon también, por esta idea de resistencia política, probablemente. Si uno ve los títulos de de algunas de las obras en ese momento, como Juicio a Salinas, Sor Juana en Almoloya, Víctimas del pecado neoliberal, que me parece un título fantástico, Cielo de abajo, En el pesebre con Madonna, en fin, estas obras construidas en los primeros años con Malú Acuja del Toro, con Jaime Avilés, ¿no? Digo, que eran, dramaturgos, pero también intelectuales, en ese momento muy importantes. A mí me encantaría un poco adentrarnos más en este mundo del laboratorio teatral y entender cómo iban decidiendo, cuáles eran los temas, por qué poner esos espectáculos, por qué construir esos personajes, etcétera. Cuéntanos un poquito cómo era el proceso al interior. Mira, es muy interesante porque dependía con cada escritor. Por ejemplo, Víctimas del pecado neoliberal es un guión de Carlos Monsiváis. El título es de él. Y me costó mucho trabajo, lo perseguí durante años porque yo quería un libreto de él. Me parecía que era muy importante, que Carlos escribiera farsa mexicana y lo convencí después de mucho perseguirlo y ese era el caso con él. Por ejemplo, con Jaime Avilés, al contrario, con él teníamos una complicidad antigua. De hecho, cuando hice por primera vez a Carlos Salinas de Gortari, en la época en que nadie se atrevía, por supuesto, a caricaturizar a un presidente, el primer espectáculo que se hizo fue en un espacio que se llamaba La Última Carcajada de la Cumbancha. Con esto se inauguró el LUC, ahí en Insurgentes y la calle de Perpetua. Y ahí hicimos El Reino de Interpelandia con Jaime Avilés, que era la primera vez que se interpeló a un presidente, que fue Porfirio Muñoz Ledo, que interpeló en el informe a Miguel de la Madrid, por ejemplo. Y con Malú Acuja hicimos varios espectáculos al principio del hábito, cuando recién inauguramos. A mí me costaba mucho convencer a los escritores de que hicieran farsa mexicana. Les parecía un género menor, que era muy fácil hacer reír a gente alcoholizada. Ese era como el concepto o el prejuicio que se tenía de este tipo de teatro o de este género, que a mí me parece un género noble, altísimo, de gran nivel y que le da sentido además a muchos otros géneros. En la farsa tú puedes incluir la ópera, puedes incluir la tragedia, puedes incluir la pieza, y eso es lo que te permite hacer un teatro muy accesible, pero además muy influyente sobre la conciencia de los espectadores. Por supuesto, ahora me doy cuenta de la fuerza que puede tener el teatro de farsa, porque puse una farsa en el Senado el año anterior, antes de la pandemia. Pusimos una farsa maravillosa escrita por el doctor Salazar Viniegas, aquel hombre que en el año 40 logró que se legalizaran todas las drogas en el país. Un genio verdaderamente, que escribe, además de ser un gran psiquiatra, escribe esta farsa que se llama Doña Juanita, sobre la marihuana y la inocuidad de la marihuana, pero llegan a la casa de la marihuana de Doña Juanita, la cocaína, la morfina, la heroína, el laudano, llegan todos los personajes, y ahí me ayudó también Damián Alcázar, que hizo el papel del compañero de Doña Juanita, o sea, el Pacheco, que vive con ella. Y lo más extraordinario de todo es que después de la obra, 3 senadores cambiaron su intención de voto respecto de la regulación de la marihuana, para que ustedes vean la capacidad de influir sobre el público que tiene la farsa. Entonces, esa era la idea, esa era pues la propuesta, ¿no? Un teatro que yo creo que fue lo primero que hizo la humanidad, reírse, porque si no nos reímos, insisto, yo creo que el mal humor que vivimos ahorita, todas esas cuestiones del odio, no llegan más que a hacer que una sociedad se paralice. En cambio, el humor es el movimiento, y nuestro país es movimiento, nuestro punto de partida hasta prehispánico es el movimiento, es la risa, es la farsa. Por eso creo mucho en esa opción y por eso lo hacíamos. Pero no era fácil, te digo. ¿Cómo decidir
¿Qué tema? Lo que tú me preguntas, ¿qué tema hacer cada día? A veces en la mañana un espectáculo ya era viejo para en la noche y teníamos que reescribir todo para en la noche. Por eso es que en esos 15 años hicimos más de 300 espectáculos, porque a veces, como el periódico, a veces una noticia se te envejece en unos minutos. Y en la farsa tiene mucho que ver con un género periodístico. Pero no encontré muchos escritores que quisieran hacerlo, pero esos cómplices que hubo en su momento fueron una maravilla. Yo a Jaime Avilés, pues siempre lo quise enormemente. Teníamos diferencias, por ejemplo, en la tauromaquia, porque su papá era, o es, no sé si creo que todavía vive, taurino o taurópata, como les decimos, y Jaime le gustaba eso, y yo siempre he creído que ya torturar animales es algo que debe de pasar de la cultura humana, lo mismo que comer animales, porque no creo que haya nada más patriarcal que comerse un animal, pero teníamos diferencias y sin embargo nos unían muchísimas cosas, y Jaime era un gran talento que no solo no le parecía que se le caía el oro cuando escribía farsas, sino que le fascinaba y llegó al punto de subirse al escenario y actuar en aquella obra tan buena que él escribió que se llamó Paz en el Olimpo, que era una crítica directa a los intelectuales orgánicos. Y en este caso, a Octavio Paz, a quien pues hoy, después de tantos años, ya vemos como un hombre que, un gran poeta, pero tuvo muchos errores políticos, como es en el caso de La Malinche, por ejemplo, donde yo creo que él comete un gran error en El laberinto de la soledad, en su análisis de esta mujer tan extraordinaria que hoy el feminismo reivindica a 500 años de la conquista, o en el caso de Sor Juana, en donde yo encuentro en Las trampas de la fe verdaderamente misoginia al hablar del medallón de Sor Juana como el pene sublimado. O sea, son cosas que el premio Nobel se le escapaban, creo yo, por la tremenda misoginia y el machismo que pervive en nuestro país. Perdón, Jesús, nos tenemos que ir a un corte. No se vayan, quédense y seguimos en los 41 tropiezos de la heteronorma en México. Bueno, otra vez seguimos acá en los 41 tropiezos de la heteronorma en México, hablando con Jesús de algo súper interesante que es cómo la farsa mexicana hace política de alguna manera dentro y fuera del teatro. Y en ese sentido, por ahí, Jesús, nos podrías contar si hoy harías farsa mexicana, ¿no? Con esta idea del cambio en el día a día, de la situación y del tener que estar al tanto, de ser una crónica. ¿Cuál sería un tema fundamental a plantear a través de la farsa mexicana de relevancia? Bueno, hay muchos temas, siempre hay, lo importante de la farsa, como decía, es un género periodístico, entonces siempre tiene que plantearse lo que está ocurriendo en el momento, en la colonia, en el país, en el mundo. Entonces, varios temas serían urgentes de tratar. Digamos, el más importante para mí, evidentemente, es los derechos de los animales, porque creo que si se quiere llegar a eliminar la violencia, a vivir de una forma ética y a poder salvar al planeta para las próximas generaciones, requerimos inmediatamente de cambiar nuestra relación hacia nuestros hermanos mayores, que son los animales, hacer una transición proteica urgente, porque si no cambiamos nuestra forma de alimentarnos y de, sobre todo, entender a las otras especies, no estamos entendiendo absolutamente nada. Y quienes tienen hijos y nietos, no es mi caso, pero quienes han tenido hijos y nietos tendrían que ser los más preocupados porque haya un futuro para todas esas criaturas. Entonces, uno de los temas que yo tocaría fundamentalmente sería a nivel mundial
la cuestión de por qué ningún líder político plantea la situación del estatus jurídico de los animales en el mundo, el respeto hacia ellos y la necesidad urgente de salirnos del centro, de dejar el antropocentrismo, de dejar el supremacismo humano que nos está llevando a un precipicio y de inmediatamente comenzar la transición de las industrias alimentarias, la ganadera, la piscifactoría, la lechera. Todo esto tiene que urgentemente cambiar y entonces sería un gran tema de farsa el ver por qué, por ejemplo, cuando yo dije que había que dejar de comer tacos de carnitas, me convertí al día siguiente en Lady Carnitas, lo cual me enorgullece mucho, porque siempre acumular desprestigio ha sido para mí motivo de orgullo. Pero, básicamente, ese es un tema, digamos, a nivel mundial. Si nos acercamos más a nivel de país, pues ahorita habría una farsa buenísima que hacer, que es, por ejemplo, el documental del INE que hizo Krause. Me parece que es ya en sí un motivo de farsa y habría que hacer ese documental, un análisis desde el género humorístico de ese documental, que es un elogio al INE. Y ese me parece que pues, sí, es muy cómico. Y ya a nivel personal, muy íntimo, pues yo creo que sería un momento maravilloso para tocar el tema precisamente del derrumbe de los binarismos, de que se cayeron todas estas ideas de que somos hombres o mujeres o de que cogemos de una manera o de la otra. Yo creo que la maravilla de que se ha derrumbado toda esta tontería de la heteronorma y que ya casi va a estar mal visto ser heterosexual. Pero bueno, en general, yo creo que todas las clasificaciones humanas no son más que maneras de control, construcciones sociales para controlar, y que ahorita ya las juventudes están planteando otra forma de la diversidad, que es lo que nos hace realmente vivir a plenitud. Familias, por ejemplo, interespecie, que me parece maravilloso que ya se considere a los animales parte de la familia. Todavía en México estamos tan atrasados que tienes a la derecha hablando del PIN parental o de cosas como que de verdad parecen farsa. Ese es el problema, o quizás la maravilla de lo que decía Carlos Monsiváis, que no hay nada más cómico que el humor involuntario. Y esto es lo que está ocurriendo con la derecha mexicana, que verdaderamente, pues sí, a mí sí me hace reír casi diario las declaraciones de que si cuidado porque ahí viene la ideología de género, o cuidado porque quieren que las mujeres aborten a los niños a los 9 meses, o que las criaturas ya son personas desde la concepción. Son cosas que son fársicas realmente a estas alturas del conocimiento humano, y donde yo creo que los jóvenes se deben reír mucho de todas esas posturas tan retrógradas, cuando estamos viviendo ya una sexualidad abierta y una sociedad mexicana que fue tan hipócrita siempre escondiendo su sexualidad, que ya no lo puede hacer. Entonces a mí me fascina las ideas que han venido ya proponiendo las juventudes, incluso en el lenguaje incluyente. Ahí tienes otro tema fársico muy divertido, ¿no? El PIN parental, que verdaderamente desde el nombre es risible. O estas técnicas de conversión. Yo me acuerdo haber hecho alguna vez un sketch sobre estas clínicas de conversión sexual, que verdaderamente es ridículo. Es decir, el humor involuntario está allí a la mano. Jesús, a mí, volviendo un poco estos años del hábito, a estos 15 años, a mí me encantaría un poco, escuchándote hablar, pienso en esta gran diversidad de temas que se pueden abordar desde el hecho escénico.
y pensaba que eso era justamente lo que significaba el hábito, ¿no? Una actualidad política, humor, pues, ¿no? Hibridación de géneros, ¿no? Digo, esta farsa mexicana, como tú la denominas, pero que tiene que ver mucho con la carpa, con el travestismo de Amelia Wilhelmy en los años 20, ¿no? Interpretando personajes masculinos, o la propia Lupe Vélez, etcétera. Digo, pero aquí hay una apropiación política, como también la hubo en aquel momento, burlándose de los próceres de la revolución, etcétera, etcétera. Pues no, o sea, sin embargo, pensaba cómo el hábito había abonado de alguna manera también a la agenda LGBT, ¿no? Es decir, hay muchos colaboradores que pertenecen, por supuesto, digo, a esta comunidad. Tú misma, tu pareja, Liliana Felipe, pues, ¿no? Digo, sin embargo, había espectáculos que tocaron directamente esta agenda, o que sientes que en los años 90, periodo de Salinas de Gortari, etcétera, pues, ¿no? Digo, periodo complicado, digamos, para la historia, bueno, como lo son en realidad cualquier periodo político en este país, pues, ¿no? Digo, ¿había algo que se estaba haciendo por la comunidad LGBT en el hábito en ese momento? Mira, esencialmente en lo personal, pues Liliana y yo nunca hemos tenido un género. Nunca nos conocimos ni pensamos si éramos hombres, mujeres o qué. Simplemente nos amamos y llevamos 40 años juntas, amándonos cada día más, sin preguntarnos ese aspecto. En lo personal, pero en lo social. Pues en lo social era indispensable porque hay crímenes de odio, porque hay homofobia, porque hay gente que está siendo discriminada. Y entonces teníamos que ocuparnos del tema. Recuerdo a un músico que se llama Andrés Loewe que nos puso el centro lesbianés, en referencia al centro libanés que estaba muy cerca del hábito. Pero en realidad nosotros no nos declarábamos como lesbianas o no, como no lo seguimos haciendo. Yo nunca he podido imaginarme dentro de una clasificación de género ninguna. Hay días que amanezco hombre, hay días que amanezco mujer, hay días que amanezco lagartija, que son los mejores días de mi vida. Pero en ese sentido, nunca ni Liliana ni yo hemos tenido esa consideración entre nosotras. Sin embargo, en lo social nos tuvimos que casar 1, 2, 3, 15 veces. Y nos teníamos que casar porque eso ayudaba a que la sociedad caminara hacia una liberación de esta consideración y de esta homofobia tan enfermiza que todavía tiene la sociedad mexicana. De hecho, nos casamos en el hábito, ¿no? Decíamos, nos casamos ahí, nos casamos por la iglesia, pero por la iglesia de la calle de Viena un poquito más para acá. Es decir, nos casamos ahí como una forma performática de matrimonio, basada en la idea de que, no sé, yo lo tomé de Alejandro Brito, pero creo que lo dijo otra persona, ¿no? De que todos queremos el matrimonio porque todos tenemos derecho a ser infelices también. Entonces, nos casamos en el hábito porque era una manera de dar un mensaje a la sociedad de que todos los derechos tienen que ser para todas las personas. Y eso lo hacíamos constantemente. Entonces, yo creo que nuestro solo ejercicio de la plenitud del placer es una postura política. El hecho de que yo haya estado en los templetes constantemente de López Obrador, pues implica que yo era una figura obviamente conocida por mi sexualidad abierta, sin género, y que no tenía ninguna restricción. Nunca jamás se me dijo qué podía yo decir o no decir en los templetes del Zócalo frente a 70, 80 mil personas. Y sin embargo, pues yo consideraba que mi sola presencia hablaba de un gobierno que tendría libertad de pensamiento en este sentido y que procuraría libertades para la comunidad LGBTTIQ+, que el más es el que más me gusta. Pero de todas maneras, fíjense cómo hoy día podemos ver que lo que se ha ido consiguiendo con este gobierno son muchas cosas respecto de, por ejemplo, matrimonio igualitario en distintos estados. Hay muchos logros de este en ese sentido. Uy, creo que se nos cayó, Jesús. Pero falta mucho. Sin embargo, yo creo que las juventudes no van a... Se nos fue.
No, ya regresaste. Sí, sí, te vemos si podés repetir esa última parte, Jesús, que justo se cortó. Eso decía que yo creo que no se va a poder revertir ciertos logros y que vamos hacia adelante y tenemos que ir mucho más allá. Por eso yo siempre llamo a la comunidad que tiene sentido de la diversidad y de la conciencia del pluralismo que es el ser humano, a que abran su espacio de consideración hacia los animales, porque lo que le estamos haciendo a las hembras de las otras especies es un crimen, quizás el más grande que ha cometido la humanidad. Y creo que mientras los movimientos libertarios sexuales, los movimientos libertarios feministas y los movimientos libertarios indigenistas o indígenas o cualquier movimiento que haya sufrido discriminación no comprenda que ejercemos un supremacismo sobre los hermanos animales, no estamos comprendiendo que estamos siendo partícipes de esa violencia patriarcal y que la estamos reproduciendo. Entonces, lo que yo les puedo decir es que la farsa, la idea de utilizar el humor es una de las cuestiones más fantásticas que hay para dilatar el odio. Pero también hay que hacerlo en serio. Por ejemplo, yo ahorita estoy planteando que en lugar de Colón se ponga a la Malinche en la glorieta de Reforma. Y lo voy a plantear de forma cómica en las redes sociales, pero ya lo planteamos de forma seria en la tribuna del Senado. Porque ahora mi trabajo consiste precisamente en esos dos ámbitos. Pero creo que para dar a conocer la reivindicación de la Malinche a una gran cantidad de gente hay que usar las redes sociales y las redes sociales tienen su propio nivel de humor. Y en el Senado, pues hay que plantearlo de una forma, si se quiere, más seria, pero no necesariamente más solemne. Jesús, yo quiero aprovechar esto que has dicho. Creo que has tenido varias intervenciones donde has recalcado la importancia de, en efecto, abrir nuestros movimientos y dejar de mirar quizás las luchas que históricamente han sido centrales y pensar en la noción como de alteridad, no solo pensando en la alteridad sexual o la alteridad genérica, sino incluso la alteridad con los no humanos. Y bueno, quizás la audiencia no lo sabe, pero esa posición que tú expresas, desde luego la expresa mucha gente. Incluso hay una disciplina que se llama ahora ecología queer, sobre todo en el contexto anglo, de toda una reflexión de la alteridad que nació al interior de las comunidades LGBT, pero que trata de ir más lejos, que justamente trata de indagar sobre nuestras obligaciones éticas y morales a los no humanos, ¿no? Me queda claro que no te estás nombrando ecóloga queer, ni mucho menos, pero que de alguna manera nos estás mostrando que tienes una reflexión que va en ese mismo sentido, en una reflexión de cómo se tienen que pensar todas las alteridades de manera simultánea, ¿no? Ya nos lo has dicho aquí. Quizás para redondear ese punto, yo te querría preguntar, ¿por qué crees que el movimiento LGBT hoy tiene que pensar en alteridades más allá de las alteridades sexuales? ¿Por qué dirías que es una condición importante pensar eso? Esencialmente por respeto, porque como decía Oscar Wilde, no pedimos tolerancia, lo que pedimos es respeto. Y yo creo que el respeto es el punto de partida de cualquier relación o interrelación social. Entonces, si realmente la diversidad sexual ha pedido respeto, tiene que ejercerlo. Y el respeto hacia las demás especies, hacia los demás animales, parte primero que nada de reconocer tu identidad animal, hacerte a un lado del antropocentrismo, entrar en una nueva dinámica, quizás lo que ahora se llama el arbusto de las especies, en donde todas las especies estamos en el mismo nivel y ya no es el ser humano el centro de la creación ni el sumum de la creación. Y ese respeto es al que yo apelo, a que ninguna persona que es discriminada o que pretende hablar de alteridades puede seguir comiendo animales o usándolos en un laboratorio o usándolos para diversión o para vestirse, porque entonces no está respetando a los otros animales.
Y ese es todo. O sea, yo he visto ecofeministas, por ejemplo, que son carnívoras, no lo comprendo. Es algo que se me escapa. O esto que tú dices, el ecoqueer, o como le quieramos llamar, ¿no? Ahora hay tantas determinantes que me parece que deberían ser tantas que borren a todas. A fin de cuentas, no necesitamos más que la plenitud de ser, como diría Coetzee, en ese tan extraordinario libro que se llama La vida de los animales, y con ese gran personaje que es Elizabeth Costello, que ha salido de la literatura para convertirse en un ser humano que ya es citado en las conferencias mundiales. Entonces yo creo que, perdón, todo esto se basa en el respeto. Y entonces si te respetas a ti misma, pues respeta a los demás. Y entre los demás están los animales, que no son cosas, y que el capitalismo los hizo cosas, justamente per cápita, ¿verdad? De ahí viene el capitalismo. Los convirtió en cosas de igual manera como un torturador convierte en subversivos a las personas a las que va a torturar. De modo que entender que estamos ejerciendo la peor de las formas del supremacismo, que es el antropocentrismo, es, creo yo, el paso urgente que tiene que dar la humanidad si quiere seguir viva. E incluso, aunque no quisiera, aunque fuéramos una humanidad suicida, la única forma ética de vivir es teniendo respeto por los demás, entre ellos por los no humanos también. Queridísima Jesusa, muchísimas gracias, se nos fue el tiempo, nos quedamos con ganas de seguir compartiendo todo lo que nos contaste, esperamos que haya otra ocasión, otra oportunidad, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos y les esperamos en el próximo episodio de acá, en los 41 tropiezos de la heteronorma en México. Como una historia de amor entre dos varones, mucho beso, contacto corporal. ¿Cómo pensás que impactó eso en el cine y en la sociedad? Una película así a mediados de los 80. Todos los personajes gays eran presentados dentro de cantinas sórdidas, como que el mexicano se aceptaba que fueras gay, pero siempre y cuando estuvieras bien identificado como mariconcito, como el jotito de la colonia, del barrio o cosas así. Pero doña Erlinda lo que sorprendió fue que los dos son varoniles, rompió esos esquemas. Pero también me generaba una enorme angustia esta representación de este closet, donde incluso la mamá de alguna manera es como partícipe, arquitecta de esta dinámica. Pero también ahí veía el propio éxito en transformar una sociedad que de repente hace que notes una especie de ruptura generacional. Había el temor de que probablemente la película fuera censurada durante el rodaje incluso. ¿Hubo algún episodio, hubo alguna consecuencia directamente en Guadalajara, en la universidad, después de hacer la película?